Hola, sí, bienvenidos sean a una nueva opinión, video podcast, video video larguito, damas y caballeros, no sabemos cuánto va a durar esto en esta ocasión, pero pues estamos aquí reunidos en la casa del señor para hablar nada más y nada menos que de Scott Pilgrim Takes Off, este anime que ya tiene un par de añitos que salió en la plataforma de Netflix. Y claro que sí, como pues nosotros nos atrasamos muchísimo con todo lo que tenemos que hablar, y porque Scott Pilgrim es uno de estos seres que tanto nos encantan, que tanto amamos, que tanto disfrutamos, damas y caballeros, pues vamos a hablar justamente de Scott Pilgrim. Y para esto no estamos solos, sino que nos acompaña nada más y nada menos que el buen y poderosísimo Hombre Bolsa. Joven Bolsa, ¿cómo se encuentra el día de hoy, caballero? Me encuentro bien, y para que los que nos están escuchando, oh yeah, oh fuck, oh yeah. What? No es cierto. Me encuentro, Joven me Bolsa, encuentro ¿cómo has súper bien, ¿no? estado? ¿Qué dice esta temporada? Final de año. Bueno, no es el final de año todavía, faltan unas semanitas para el fin El de año, final. pero este, ¿cómo sentiste este 2025, mi amigo? Altas y bajas, pero al final todo salió como se supone que debía haber salido, y esperemos que el siguiente año todo salga pues mejor, la verdad. El otro año ya llega Pero todo, Doomsday. pero todo bien. Ya llega Doomsday. ¿Cuál de todos los Doomsday? Hay muchos Doomsday. Llega Doomsday, Avengers Doomsday para Ah, DC. ya. Hay muchos Doomsdays. En sí, Doomsday es día del juicio también, ¿eh? O sea, Esperemos que no, mañana, esperemos que ese todavía mañana no. llega, el próximo año llega el día del juicio, dijiste en inglés. Sí, esperemos que no. Sí, esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que no. Pero, Y, ajá. pero todo bien al final del día. Qué bueno, me alegro mucho, mi querido amigo. De verdad que eso es algo que me alegra el alma, me alegra el corazón. Aquí el cocorito me hace sentir bien, me hace sentir feliz que, 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 que estás bien, ¿sabes? Después de tanto tiempo que no grabábamos, pues que estés aquí compartiendo micrófono, el hecho de que estemos aquí platicando un ratito. Ves, mira, o sea, el mundo podrá estar del carajo. La ciudad, el mundo, el país, todo, o sea, en momentos dices, Dios, qué lúgubre, qué triste, qué deprimente está esto, pero de repente estas platiquitas uno dice, mira qué rico, o sea, nos pudimos distraer justamente de la realidad, nos pudimos distraer del mundo, y espero que esto mismo sentimiento sea para todos los que nos están escuchando, que al menos hagamos un poquito más amena su semana, si están en el tráfico, si estás en una fila esperando las tortillas, si estás en una fila pagando tus impuestos, sea donde sea que Si estás en estés. el oh yeah, oh fuck. Eso sería muy extraño, pero si también lo están haciendo, por favor recuerden siempre usar protección y que todo sea consensuado. Nada de que le metes el puño y la otra persona no quería y es como de, oye, pues qué pasa, pues no, ¿verdad? Entonces, Wow, da- wow, wow. esto, Wow, wow, ya lo dije eso. eso Yo escaló lo muy decía sobre rápido. eso. Pero sí, siempre que sea consensuado, damas y caballeros. Y espero que nadie esté escuchando esto mientras hacen sus cosas. De verdad espero que no. Que por cierto, también el programa aquí dice, cuando lo subimos a YouTube, pone esto es recomendado para niños o para menores de edad. Nosotros siempre ponemos que no, que esto es solamente para mayores de edad. Así que si estás escuchando, si acabas de escuchar esa peladez y eres menor de edad, algo está haciendo mal Yo el no la dije, algoritmo tú de la YouTube. dijiste, tú la dijiste. Por eso, ¿no? Pero si está fallando el algoritmo de YouTube, si alguien lo llegó a escuchar, menor de edad. Y una disculpa por eso. Damas y caballeros, el día de hoy estamos aquí reunidos, ahora sí ya, para hablar de Scott Pilgrim Takes Off.
Anime de 2023 producido por Netflix, en la cual regresan justamente todo, bueno, producido y distribuido por Netflix, en la cual regresa todo el equipo original, incluido el director, el poderosísimo Edgar Wright, que pues para mí es uno de los mejores directores contemporáneos que hay en la actualidad. Es un gran director que nos ha presentado películas que creo que cada una es mejor que la otra, y su peor película es la mejor película de cualquier otro mediocre. Y Uh, con Scott Pilgrim, pues marcó un hito bastante grande en la vida de todos nosotros. Creo que yo conocí, bueno, no creo, más bien yo conocí a Scott Pilgrim indirectamente cuando salió la película, pero no conocí, de hecho, no la vi en cines. O sea, ya fue una película que vi posteriormente. De manera libre de impuestos, tengo que admitirlo, pero fue una película que me encantó, como no tienes ni idea, que después de haberla visto corrí a comprarla, y me acuerdo que la compré esa película solita, y luego había un pack, no sé si te acuerdas que antes vendían como las películas en 2x1, ¿no? O sea que vendían dos películas en el mismo empaque, y había una promoción donde venía Scott Pilgrim y venía Kick-Ass, la primera película de Kick-Ass, y yo no conocía en aquel momento tampoco Kick-Ass, y fue de no manches. O sea, conocí Kick-Ass, conocí Scott Pilgrim, y mi vida cambió por completo. O sea, sí fue un gran descubrimiento, para ser muy honesto. Fue aquel momento en el cual, pues también por aquellos entonces descubrí Watchmen, ¿no? La película de Watchmen que nunca había visto, y que de repente, o sea, todo tu panorama cambia con este tipo de películas que, pues, te quedas pensando, ¿por qué esto me lo perdí? Cabe mencionar que cuando salió esto yo era menor de edad, entonces pues también no tenía la posibilidad de haber visto, por ejemplo, Kick-Ass o Watchmen en cines. Mi primer acercamiento pues fue, claro, obviamente, ¿no? El puesto de películas de la esquina. Posteriormente sí compré obviamente las películas de manera oficial, porque fue algo que me encantó por completo. Y Scott, después de haber visto la película, quedé tan encantado que me conseguí los cómics. Después ahorita estaba consiguiendo también los cómics coloreados, ¿no? La versión ilustrada, ¿no? Justamente por el mismísimo Brian Lee O'Malley, que viene siendo el creador justamente de todo este universo. Y varios años después de la primer publicación oficial de Scott Pilgrim, la historia se sigue expandiendo ahora con un anime el cual aborda una nueva perspectiva de qué hubiera pasado si, ¿no? El verdadero What Anónimo. If es justamente esto que vemos aquí en What If. Mi querido hombre bolsa, ¿cuál fue tu primer acercamiento hacia Scott Pilgrim? El primer acercamiento hacia el Scott Peregrino Hacia el Scott Peregrino. era. Me acuerdo que sí fue la película, pero no, para mí era demasiado cine la película. Eh, Como tú acabas de mencionar, Edgar Wright es un director que se sale de lo convencional, ¿no? Él sí sabe que el medio en donde está es para usarlo. Hmm. O sea, no es como otros directores que la imagen es una cosa, la música es otra cosa, el sonido es otra cosa, los actores son otra cosa, y el director tiene que fusionar esas cuatro cosas, pero a veces se ignora algunas otras, o en algunas otras cosas se lo deja encargado a otra persona. Él, si hace algo Edgar Wright, es porque tiene un sentido para él, es porque él anteriormente lo pensó, lo revisó y así como tal lo quería. Eso es lo fascinante de él, que es una persona súper, 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 súper creativa. Y todo lo piensa para beneficio de la misma película, ¿no? Por ejemplo, Hot Fox, por ejemplo, Shaun of the Dead, por ejemplo, este Last Night in de The Soho. Worst, Last Night in Soho, The Worst End, Baby Driver, todas estas películas tienen esos detalles de Edgar Wright. Entonces, Scott Pilgrim no era la excepción. Tiene estilo de cómic en algunas partes, tiene estilo eh, demasiado dramático, que es parte del cómic cuando Scott está en los sueños. O sea, tiene aspectos irreales porque está basado en un cómic. Y eso es lo que ayuda a esta película. O sea, yo no puedo ver a otro director haciendo algo así. O sea,
No puedo ver a otro director agarrando esta cosa y sacarlo. Incluso directores que arriesgan, como Snyder, como Robert Rodríguez, que tratan de calcar el cómic, tanto la estética, que sería lo que para ellos le importa más. Robert Rodríguez calcó completamente la estética de Sin City. Snyder calcó completamente la ciudad de Watchmen y la estética, podremos ir de 300, pero aún así no son personas, por lo menos Snyder, Robert Rodríguez sí es un poco más creativo, pero él se va por los efectos muy prácticos, incluso caseros. Yo no los vería como los directores para esta película, para esta producción. Edgar Wright es el director correcto y como dices, es uno de los mejores directores de la época. Estoy muy al pendiente de su siguiente película, que es este de El Running Man, que ya va a salir, creo que la próxima semana va a salir esa película, basada obviamente en la película que hizo Arnold Schwarzenegger en los 80s, en los 90s, y estoy muy, 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 muy preparado y emocionado para ver cómo va a contar esta historia él, ¿no? Entonces, cuando yo la vi, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Porque no es normal ver algo así. No. Yo me acuerdo que la vi en la tele y cuando la vi dije, ay, qué pedo, o sea, no sé qué estoy viendo, o sea, no sé por qué se ve como un cómic, no sé por qué hay partes muy chistosas, tanto en sonido, tanto en el video, o por lo menos en la imagen. Esto está impresionante. Me voló el cerebro. Después, investigando un poco, porque eh, uno de los medios en donde salió es lo que no me acuerdo, si primero fue la película o el videojuego. En Xbox 360 y en PlayStation salió el Y videojuego de Scott empecé, Pilgrim. recientemente empecé también. Deja ver, ahorita te googleo cuando salió el videojuego. Pero creo que fue primero la película. Ah, bueno, no, sí, sí, me acuerdo que fue la película primero, porque luego salió el videojuego, incluso hay como que una referencia al videojuego en la película, porque se iba a estrenar. Pero no me acuerdo yo cuál fue mi primer acercamiento, si fue el videojuego o la película, eso es Ah, lo ok, que ok, no me ok, acuerdo. ok. 2010, Porque 31 de primero, agosto de 2010 salió el videojuego. sí, entonces muy probablemente fue el videojuego, estaba el demo Scott en Pilgrim, Xbox, baby. en Xbox Arcade, que era Y luego como tuvo su los relanzamiento en juegos. enero del 2021. Ah, Y también hay un todo su juego de mesa. relanzamiento. Sí, hay un juego de mesa y va a salir el próximo videojuego de Scott Pilgrim. O sea, sí hubo mucha carnita por parte de Brian Lee O'Malley, sí le rascó muy bien. Su Sale minita el de oro. videojuego, me acuerdo que lo instalé y me fascinó, a pesar de ser un demo, era un videojuego un poco larguito para mí en ese momento, porque dije, ay, mira, o sea, sí tarda mucho. Era un beat'em up, un videojuego de golpear todo lo que hay en la pantalla. Ah, justo, Y sí. controlabas a Scott, a Ramona, a Knives. No, no es cierto, Knives llegó después. Controlabas a los amigos de Scott, a Steven y a Kim. Y no controlabas al joven Neil. Y Wallace y Knives llegaron después en contenido descargable. Entonces, ya desde ahí como que me abrió la duda, ¿qué es esto? ¿Quién es Scott Pilgrim? Y sí, investigué y me salieron los cómics, me salió quién es Brian Lee O'Malley, que es un gran autor, escritor de Scott Pilgrim, obviamente de los 6 volúmenes, su obra prima, su obra más importante, Su pero obra escribió magna. igual. Ajá, escribió Seconds, que es una otra historia completamente original, que solo es un tomo, y escribió antes Lost of the Sea, Ujú. que igual es una historia un poco más dramática, un poco más para pensar. Y Seconds es una historia que se nota las consecuencias de Scott Pilgrim. No es una secuela, simplemente es como
es otra cosa, otra historia, otros personajes, pero se nota mucho que Brian Lee O'Malley ya no, ya no está jugando a ser discreto con algunos temas, sino que ya los pone, ¿no? O sea, lo voy a poner sencillo en dos palabras, bueno, no, de cuatro palabras, viajes en el tiempo, ¿no? O sea, no le da miedo hablar de viajes en el tiempo, de universos paralelos y muchas cosas más. Y con Scott empecé a leer los cómics y fue una fascinación porque sí, leyendo un poco, lo imprimió primero en blanco y negro porque era más barato, como siempre pasa con los autores independientes. Primero sacas tu cómic en blanco y negro porque así no, así es más fácil de sacarle ganancia y agarró popularidad y lo empezó a imprimir a color. Y está chistoso porque sí hay un chiste que cambia de blanco y negro a color. Me acuerdo de ese chiste. ¿Cuál chiste era? ¿Cuál De chiste que era? creo que habla. Era el chiste del color de Ramona del cabello. Y Mm, escribe una nota, ¿no? De que su color es de rosa o morado. Y antes su color era azul. Y mm. cuando lo lees a color, dice, esto sería más gracioso si el cómic fuera en blanco y negro. Eh, La historia de Scott y la película es un poco complicada porque ya estaban haciendo la película cuando todavía el cómic lo Se estaban seguía escribiendo, publicando, o sea, ni siquiera acabó seguía de publicándose. publicar el cómic cuando salió la película, y es por eso que el final es tan diferente entre una y otra. Ajá, al final es tan diferente, hay personajes que no salen, hay personajes que su cierre vamos a llamarlo así, de historia se siente a veces muy abrupta. ¿Mm? O muy sencilla como describir las cosas, ¿no? Como Scott disculpándose con todos. Eh, y a pesar de eso, la película tiene una sustancia muy interesante. El cómic va por otras ramas, pero aún así es un cómic que si alguien no lo ha leído, denle una oportunidad. Es muy largo, son 6 Son 6 tomos. tomos, pero Ah, gruesecitos. ajá, abarcando los exnovios de Ramona, que son 6 exnovios malvados. Bueno, 7, pero pues ya sabemos que los gemelos Takanayagi cuentan como uno, que Sí, esa sí, sí, parte es la justo. que más, esa parte es la que más sufre en la película, porque simplemente es como, la neta ya, tenemos que avanzar esto. Y en el cómic es todo un tomo que habla de ellos, o sea, Sí. secuestran a Kim Lo de la casa de y, Scott también, que nunca sale en la película y todo eso, que a mí se me hace muy ajá, o bonita sea, toda esa historia. hay muchas cosas que no salen. Kim incluso se cambia, se muda a otro lugar. Scott no simplemente le dice perdón a Kim como en la película, él sí va a buscar, va a tratar de solucionar, incluso todavía tiene sus dudas, pero pues trata de solucionar las cosas. O sea, no es un mal chico, eso sí, considero que no es el protagonista que todos piensan que es como ¿cómo decirlo? No es el ¿Cómo? protagonista ideal. Ah, sí, no, 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 pues y es que eso es al final de cuentas lo que lo hace el gran protagonista, ¿sabes? Porque cuando tienes un personaje que comete errores, que está roto, que es un personaje que se equivoca, que es un personaje completamente humano, o sea que al final de cuentas también es un super ñoño como nosotros, ¿no? Que tenía incluso su banda de la escuela de los X-Men y todo eso, te das Ah, sí. cuenta de que es un completo, sonará mal, pero de cierta manera es un perdedor, o sea, es un perdedor en la vida. Y es la historia de este personaje, como a pesar de ser un completo outsider, de ser una de estos personajes los cuales, pues al final de cuentas no terminan por... nunca sería un protagonista en cualquier otra historia. En cualquier otra historia, Wallace sería el protagonista incluso, ¿no? O sea, Ujú. no Scott. O Y incluso Ramona o incluso Ramón, los ajá, demás, ¿no? justo, justo, justo.
O Y sea, eso es, Scott es como ese amigo que ves en la vida, pero lo ves ahí. O sea, está ahí. No. Él es el que hace que todo se mueva, ¿no? Cuando está ahí es padrísimo que está ahí. Cuando está ahí, sabes que tiene unas aventuras muy locas. Pero no es la persona más interesante al final del día, ¿no? O sea, yo no lo considero a Scott tan interesante, sino que Scott la caga mucho, o sea, la caga sí. mucho, tiene muchos problemas, pero él se los genera. O sea, para mí la historia de Ramona a Y es su veces es propia más interesante. torpeza, o sea, no que se los genere así a Ajá, propósito, sino es que es su propia torpeza que hace de que, pues ya la cagaste, amigo. sí, entonces es interesante, es un personaje versátil, tiene altas y bajas en el cómic, obviamente está mejor desarrollado, Sí, tanto que no. Muchos dicen eso y yo creo que estoy igual de acuerdo. Scott no es el personaje ideal, o sea, yo no podría decir, ay, sí, mira, eres un Scott Pilgrim, porque Scott Pilgrim significa todo, ¿no? O sea, eres un perro, eres alguien indeciso, eres alguien que, eh, incluso el hecho, ¿no? De engañar a tu chica o por lo menos tener estos conflictos románticos, eres alguien muy vamos a llamarlo así, traumado. Eres alguien mm, que se lo puede tomar todo muy literal, que en vez de preguntar, actúa, pero actúa para mal. Incluso hay una parte del cómic de eso, de que creo que ella en secundaria o en prepa, no me acuerdo, quiere salvar a Kim, de que lo secuestraron unos de otra escuela. Y él llega y todo, en el libro 2, ¿no? Llega y todo, y sí, vamos a golpearlos, y él llega y golpea y gana, ¿no? contra Pero luego niñitos de secundaria. unos capítulos después te dice Kim que pues casi casi pues es que estabas loco, o sea, tú lo viste de una forma por querer tú ser el héroe de la historia, pero en realidad era completamente diferente. Entonces, muchas partes del cómic se usan para burlarse de Scott, ¿no? Mm, Este, incluso cuando sale con Ramona o con esta su otra exnovia, la de Black Sheep, ya se me olvidó, está. Ah, Envy Adams. Envy Adams, que es, según el cómic y la película es guapísima. Hay muchas partes que se burlan de Scott, ¿no? Así de que, ¿y tú, Scott, Por qué cierto, pensabas? pequeño paréntesis, pinche rolón que se aventaron ahí, ¿eh? De hecho, yo todavía lo escucho, ¿sabes? La de Sí, hasta el Hello día de hoy lo escuché. again, Yo lo friend escuché of una vez a me subí a friend. un Uber apenas, creo que el jueves, viernes me subí a un Uber y salió esa canción en su lista de playlist. Está Y dije, ah, bien mira, o sea, chida. qué O sea, yo padre también que. la tengo. De hecho, la tengo descargada en mi playlist actual. Sí, igual ahí yo lo tengo la mayoría de canciones que salen en Scott. Friend of a friend. Y, y en el cómic se burlan de él, ¿no? De que, ay, Scott, o sea, ¿tú qué pensaste cuando salimos? Y Mm, Scott se imagina en chiquito, ¿no? De que, ay, sí, Scott, eres muy guapo, sí, lo soy, ¿no? O sea, Scott narcisista el era muchacho. muy narcisista, exacto, ¿no? Le preocupaba todo, o sea, necesitas cortarte el cabello, ¿qué? Porque está muy largo. Ay, muy súper inseguro. Justo, justo, justo. Sí, entonces ya me vas a dejar, no, no me dejes, por favor, o sea, tan cabrón que pues sí tuvo que pelear contra 7 exnovios malvados cuando yo creo que muy pocos serían los que se echarían los tiros, ¿no? Yo nunca lo haría, ¿sabes? Entonces, sí, no, yo creo que yo tampoco. Entonces, este personaje es muy interesante vamos a llamarlo así, en ese punto, en ese universo, pero no quisieras yo considero ser un amigo de Scott. Hay personajes que incluso yo creo que Brian Lee O'Malley se dio cuenta que no les dio tanto reflector, que obviamente era la historia de Scott Pilgrim, por algo se llamaba Scott Pilgrim, pero podemos ver, gracias a esta nueva serie, este universo en el cual estos personajes brillan sin la necesidad de Scott. Y yo creo que eso es lo más interesante de esta historia, que es Scott Pilgrim sin Scott Pilgrim.
¿Cómo Ujú. es una historia sin nuestro protagonista? Y eso es perfecto, porque nuestro protagonista no es el protagonista que muchos quisiéramos tener, incluso es muy, pues como ya lo dije, es muy, híjole, no es el Imperfecto. protagonista ideal. Es muy Ajá, no es el imperfecto. protagonista perfecto. Entonces, nos da Brian Lee O'Malley junto con Edgar Wright, junto con muchas otras personas que estuvieron encargadas de Scott Pilgrim, de la película, incluso todo el cast de voz regresa intacto, casi intacto, yo diría. Hasta Chris Evans, está la Capitana Marvel, que es como, ay, Brie ajá, Larson, justo, de ¿no? Michael Cera, Elizabeth, no sé qué, o Elizabeth sea, Olsen. eh, muchos regresan para repetir sus papeles. Y el Y eso poderosísimo es Edgar Wright lo... hace su cameo. Y Edgar Wright, ajá, o sea, Eh, entonces es fascinante ver esta historia, porque sí, yo creo que lo que le faltaba al cómic de Scott era ver de a los demás personajes, ¿no? No simplemente son malos porque son malos, ¿no? Sino porque llegamos a este punto. ¿Por qué llegamos a este punto en el que obviamente Scott se quiere ver como el héroe de esta historia, cuando en realidad creo que es el que cometió más errores en toda esta historia llamada Scott Pilgrim, ¿no? Así que es interesante cómo llegamos a este punto y cómo Scott Pilgrim, a pesar de que ya tiene de publicación, eh, ¿cuándo se publicó? ¿El 2006? ¿2008? 2005, 2006. No, ¿2000, a ver, espérame. Es que ahorita te digo. 2005? ¿2006? Sí, porque cuando escribió Lost of the Sea, escribió otra historia que estaba por ahí, que era como por 2004. Y ya no me Mira, acuerdo aquí me si parece la escribió fecha de más. publicación de Camite, pero pues no, eso viene muchísimos No, no, años no, después. no, no, no. Sí, Este, Camite lo publicó 2018, ¿no? 2015. No me acuerdo cuándo lo publicó 2003. Camite, la verdad. Ah, mira, se empezó a publicar, se publicó, mejor dicho, entre agosto de 2004 y julio de 2010. Sí, O sí, sea, 2004. 2004, o sea, ya. 18 de agosto de O sea, 2004 salió la primera edición. ajá, Luego sí, en suponemos. 15 de junio 2005, 2000. Cada año sacó uno, para Sí, fácil. yo creo que le costaba mucho trabajo escribir y sacarlo por sacar. Hmm. Eh, pero sí, o sea, está muy, vamos a llamarlo así, está muy interesante cómo, a pesar de que han pasado los años, Scott Pilgrim sigue siendo un referente en muchos aspectos, ¿no? Y se extraña tener a Scott o por lo menos al crew, verlos, creo que cuando fue lo del COVID, hicieron lectura de guión todos los actores que salieron, o por lo menos los importantes que salieron en la película, todos lo leyeron, estaba Edgar Wright, estaba Brie Larson, incluso Chris Evans sale, acaba y dice, bueno, chavos, ya acabé, os agradezco, pero tengo otras cosas que hacer, bye, casi ya me mataron, bye, Hmm. y se Oye, que yo no despide. sabía que este vato, el que era Wallace, era este tipo, Ay, ¿cómo se llama? El famoso ahorita, el que ganó el Oscar y todo. Ah, por Severance, por, ajá, Ay, no, no, pero esta serie de empresarios. No, 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 y... Ay, como Ah, por la otra Por película, la por la película. de Mark Zuckerberg. Ajá. Por la Wall... de, Jason Heisenberg, Sí, pero lo Heisenberg, entendimos. ese, Ajá. sí, de Educate, Lex Kieran Luthor, Culkin. de Zack Snyder. Ajá, sí, sí, Kira Culkin es Ajá, Wallace, ajá. Un es muy buen a actor, la Real verdad. Pain, esa película. O sea, agarró muy buenos actores, por ejemplo, el de ¿cómo se llama? Gideon sale en Rushmore, la película, una película de Edgar Wright, o sea, Mm. y regularmente él es de unos actores que usa más, no, no, Rushmore no es de Edgar Wright, es de Wes Anderson, y Wes Anderson usa mucho a este actor, salió igual en la que sale Owen Wilson y no me acuerdo este otro cuate Ok, quién es, ok, ok. en la que tienen que viajar a otro país no me acuerdo, ya tiene mucho que la vi, Mm. no me acuerdo si son las cenizas de su mamá o algo así, Ah, pero es un buen actor. ok, sí, sí, es que Entonces, son muy buenos actores. O sea, la verdad, el casting lo ves ahora y es como de.
O sea, se agarró a pura celebridad triple A, ¿no? O sea, puro Mm, choncho. sí, puro choncho ya. Entonces, la serie. La serie, obviamente, vamos a hablar yo creo que con un poco de spoilers, porque pues ya son, ya sé, Acabas, esta serie ya tiene. ya va para tres ¿Eh? años que salió y no solamente eso, sino que acabas de decir hace rato que es una serie sin Scott Pilgrim. O sea, ¿qué más spoiler puede haber? Ah, bueno, o sea, claro. La serie no habla de la historia. Muchos pensaron eso, yo creo que se encargaron mucho con la idea de que la serie iba a contar, iba a ser basada o adaptada al cómic. Yo pensé que iba a adaptar Y el en el cómic, de hecho. cuando empieza el capítulo 1, empieza normal, empieza, pues sí, como si fuera el La cómic. misma historia, Incluso se ve, justo. aspectos de la película se ven igual, casi similares. Hablan de lo mismo, de que Scott anda con una chica de secundaria o de prepa, no sé, y cuestionan a De Scott, secundaria. cuestionan a Scott de que por qué se siente así, o sea, ¿cuántos años tienes, Scott? Que ya tiene treinta y tantos, ¿no? No, Ah, ok, 22. Tiene 22. 22. Pero Tiene 22. hay, ¿cuál es? Ah, ok, 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 ok. Sí, no, Que entonces lo esa es estoy la confundiendo, burla. porque justo hay uno donde hay una, no me acuerdo si es cómic, anime, serie, película, donde uno de los protagonistas tiene treinta y tantos y está saliendo con una chica igual súper joven, y no es Lolita, es otra. Sí, no, ese es el chiste del inicio, ¿no? Así como, no manches, Scott, ¿cuántos años tienes? Tiene 22. Eh, la historia avanza igual, similar. Conocemos a nuestros protagonistas, conocemos a Ramona, a Knives, a Wallace, a Steven, al joven Neil, a Kim, y obviamente a Scott Pilgrim, ¿no? Hay escenas nuevas, como cuando conoce a Ramona, se empieza a ver este aspecto de la liga de los villanos, como que empezamos a ver quiénes llegan a estar en la liga, que ya Ajá, sabemos quiénes son. Y y, entonces ajá, empieza el concierto y empieza la primera batalla, ¿no? Contra este pirata, el emo. el emo pirata. El emo Los pirata piratas y son le la onda. gana, o sea, y el emo le gana y es como que todos nos quedamos de what the fuck, ¿en qué Ajá. momento, no? Eh, El giro inesperado es que creo que así se acaba el primer capítulo. Justo, o sea, de que eh, gana. el emo gana, o sea, Y de y es ahí como, todo wow, o sea, cambia. Scott se volvió monedas. ¿Quién lo diría, no? Y él celebra así, no manches, gané, Y se le gané, sube el ego sí. hasta el cielo. Sí, entonces, como dices, pasa eso y toda la historia cambia completamente. La película, el cómic, todo es irrelevante a partir de ahora. Y sí, se le sube el ego al cielo, sale la liga, incluso la liga así como de no manches, o sea, casi casi nos reunimos para nada. Esto no tuvo sentido reunirnos. Pero pues hay discusiones ahí como que rencillas con el pirata o el emo, junto con iba a decir Wallace, no, con No, 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 Gideon. con Gideon. Ajá. Es que eso es lo más curioso que de los cómics, que aquí en la serie, como yo decía, tratan de, de hablar. Estos protagonistas, los 7 villanos, los 7 exnovios malvados, Ujú. a excepción de Gideon, que es el que se habla en cada tomo, hay una mención de Gideon, por lo menos, en cada tomo de Scott. Los demás son muy efímeros. El villano. Y es que eso es algo que me encanta justamente de Scott Pilgrim. Que está diseñado para parecer un videojuego. O sea, si te das cuenta, Como el cada jefe final. exnovio es como un mini bossecito hasta llegar al final boss.
Sí, es un miniboss hasta llegar a Gideon, que obviamente es como el más roto, ¿no? Vamos a llamarlo así. Ajá. Un juego de mazmorras, ¿no? O sea, es como Dead Cells, es como Hollow Knight, que para pasar a la siguiente mazmorra tienes que derrotar a tal personaje. Sí, entonces eso es lo que sucede en el cómic. Por eso mismo no hay mucha, vamos a llamarlo así, mucho contexto con algunos ex. Incluso es como de pues, salió y X, ¿no? En el primero pasa eso. Me pareció muy gracioso, muy curioso y a la vez muy acertado que el primero que no tiene ni siquiera un contexto, que todo lo que sabes es en las batallas, Ajá. en la batalla que tiene contra Scott, es el que más es de los que más desarrollo tienen. Es de los que más obviamente ganó y lo logró y ahora tiene, como tú dices, un ego enorme que nadie esperó que tuviera un ego enorme. Se Y se vuelve dueño enfrenta de la a... planta, ahora ya ahora sí se enfrenta contra Gideon, le parte la madre, Ajá, o se sea enfrenta que contra nos Gideon damos cuenta y ahí de Gideon... que cuando alguien tiene el ego bien alzado, por cierto, muchas gracias para todos los que se suscriben y todos los que están dando likes y demás. De verdad que lo apreciamos de todo corazón. Y me encanta que, o sea, esto te demuestra que un hombre cuando pierde el piso, o sea, y su ego se va hasta el cielo, es capaz de cualquier Sí, cosa, ¿eh? lo pierde muy cabrón, ¿eh? Lo pierde muy cabrón. Y sí, curiosamente, algo muy interesante es que sí era de los más poderosos ex de que tenía Ramona. O sea, ¿Sí? sí era de los que tenía las diablillas cantantes y los demás no tenían poderes, a excepción del vegano y nada más. Y Gideon. Los demás no usaban superpoderes ni nada de eso, por lo menos no tenían una habilidad. Eh, Solo eran buenos combatientes. Sí. Sí, justo, Y, justo, justo. Y ajá. y sí, derrota a Gideon. Gideon obviamente es excluido de la Liga de los Villanos, de la Liga de los Exnovios Malvados, y ya este cuate Y me queda encanta que se va a como, hacer su como el... vida normal y tranquila. O sea, es que, ya me derrotaron, Sí, pues ya me voy a decir mi vida, ¿sabes? sí, Gideon, sí, porque era un código de que si se peleaban y perdía se tenía que ir. Y Gideon se va con esta, se me va el nombre de esta chica No, a mí que es también. Que la que todo el tiempo molesta a está Scott, molestando a la Scott. que, ajá, que le dice groserías, o sea, que no tiene filtros esta niña y que Sí. le dijo que no se metiera con Ramona y se fue a meter con Ramona. Eh, y se va con ella. Y descubrimos que Gideon tiene un pasado. O sea, empezamos ya Ahora a conocer el ver pasado de Gideon que que, jamás vimos ni en cómics ni en película. ajá, empezamos a ver que estos personajes que solo vimos en cómics y en películas tienen más historia que contarnos. Y que no solo es eso, sino que también es interesante porque comparten una nueva faceta. Todos son diferentes, todos gracias a esto, todos se volvieron completamente diferentes a lo que eran en el cómic. Su desarrollo no solo se desarrollaron, sino que de verdad sí se siente muy orgánico porque llegamos a este punto. Sí. Claro, si has leído el cómic o has visto la película, eh, que no es necesario, la puedes ver así, pero si la ves, entiendes más muchos aspectos. Que Y de si hecho ves la que, película es parte de la serie, que también eso es algo que me encantó, que cuando llega mm, cierto guión de en una forma mágica espiritual, lo que estamos ajá, viendo es la película del 2010. exacto, pasa esto, Gideon se queda con ella y Ramona sí está interesada en Scott, sí muestran verdadero interés, como que sí le gustó el muchachito, Ajá. sí la impresionó y ella quiere investigar, o sea, qué pasó, porque hay cosas que no tienen sentido. Sí, según Scott, tanto en el cómic como en la película te dicen que es el mejor peleador de Toronto. Eh, pues porque perdió, ¿no? Y aparte porque perdió contra él. Entonces Ramona empieza a investigar, empieza a ver como que
aspectos de cosas que no, que hay sospechosos. Quien quería deshacerse de Scott o así empieza a ver, como a ser detective, como dice como detective Pikachu. Sí. Es- eh, y ajá, llega de manera mágica un guión al juvenil y el juvenil dice, ay, pues sí, sabes que vamos a recordar a mi amigo Scott, ¿no? Y es un guión de una película que es la película de Edgar Wright, La que del es la película 2010. de, que es sobre la película de 2010 que es de Scott Pilgrim, ¿no? Y agarra el juvenil junto con el director, agarran pues obviamente a personajes que conviven con Ramona, agarra a varios ex para ser parte y amigos de Scott para ser parte de esta película, para hablar sobre Scott. Sí. Incluso el novio de Envy Adams es Scott Pilgrim. Tan buen actor es que él va a interpretar a Scott. Y el escato igual sale ahí porque él iba a interpretar, no me acuerdo a quién, si al primer exnovio malvado, alguno de, de los exnovios, o sea, Ajá. Y todo igual financiado por igual por el emo. ajá, Wallace interpreta a Wallace, o sea, y creo que Envy iba a ser Ramona, que no me acuerdo que sí. Y ya de ahí la serie despega demasiado, o sea, todos los personajes empiezan a tener una personalidad, empiezan a evolucionar en su personalidad, mientras Ramona sigue investigando qué demonios está pasando, ¿no? O sea, porque incluso sospecha más ahora, porque ahora están haciendo una película de Scott. Una película de Scott que incluso habla de cosas después de los acontecimientos, ¿no? Después de los acontecimientos del primer exnovio. Y ya de ahí todos los personajes empiezan a interactuar, que es algo muy interesante. Nunca vimos a interactuar a exnovios malvados. Simplemente como mencionas, ¿no? El mini jefe salió, ganó Scott y vámonos. Siguiente. Ajá. Y aquí vamos a interactuar al exnovio número 2 con Gideon, ya que Gideon pues ya no es el jefe, sino que ya es una persona normal, vamos a llamarlo así. Y empiezan a interactuar y son amigos y hacen un desmadre en la casa. Pero Bien es chistoso porque desmadre solo de pasan como amigos, o cinco sea, es horas. desmadre así Ah, de compas. Es lo que haría cualquier persona con su amigo realmente. O sea, sí, sí, justo, ¿no? Y me encanta porque cuando los ve la otra chava es como de bola de niños, ¿no? Y sí, porque al final de cuentas es lo que son, o sea, pues están en sus 15, 20. Güey, ¿qué esperabas? Son jóvenes, pubertos, adolescentes que acaban de llegar a la madurez, ¿no? Que están en sus primeros años de vida, o sea, son young adults prácticamente, jóvenes adultos. O sea, güey, pues obviamente se van a reunir y van a hacer un pinche desmadre que no tiene ni madres, ¿no? O sea, y eso a mí me divierte mucho, honestamente. sí. La serie avanza. Lo interesante aquí también es que los exnovios malvados, que es algo muy curioso que te ponía la película, era, ajá, si ganaban, ¿qué iba a pasar? Hmm. Y los exnovios malvados no querían regresar con Ramón. A excepción de esta chica, de la bicuriosa, Ajá. que ella sí como que tenía un interés todavía, o por lo menos estaba buscando algo, o sea, como que ese sentimiento, porque el beso en la serie como que te ponen que debes hacer clic, como que debe ser Ujú. un match, Y que hasta salen que corazoncitos y todo. brillitos y todo eso. Ella como que sí tenía la intención de buscar ese match, pero pues Ramona le dijo, pues sabes que pues no, o sea, no estoy interesada y la neta, vamos a hablar de esto, o sea, vamos a hablar bien qué es lo que sucedió, o sea, yo te traté mal a ti.
O sea, Ramona admite que ella sí la trató mal, que ella sí se fue. O sea, no le interesó, Eso casi es ser casi nomás. valiente, o sea, eso es Sí tener fue, los sí ovarios bien fue, puestos de que algo le hiciste sí mal. fue curiosidad. Casi casi sí te lo ponen como sí fue curiosidad mía estar contigo, sí fue porque estuve en una mala racha de mi exnovio. O sea, sí, no teníamos el mismo interés. Sí te maltraté prácticamente. Y creo que eso es algo va muy valioso de esta serie porque es uno de los puntos que te quería tocar. Porque al final de cuentas también es una serie que habla mucho del amor propio. Es una serie que habla también sobre los diferentes tipos de amores tóxicos. Y también de admitir cuando la has regado, ¿no? Es también admitir cuando, ¿sabes qué? Hice esto completamente mal. La cagué aquí, me equivoqué, te pido disculpas. Y lo mejor de todo es que vienen siendo disculpas completamente sinceras. O sea, ¿cuántos no quisiéramos escuchar eso, no? De alguien de, güey, o sea, fue mi error, ¿no? Y sabemos que nunca va a pasar, ¿no? Y es, o sea, te quedas así como en ese mal sabor de boca. A mí me pasó, honestamente, ¿no? Y te quedas con este mal sabor de boca que dices, bueno, pues ya todo se fue al sacrosanto carajito, pero al final de cuentas uno hubiera querido justamente, quizás ese cierre de algo bonito, ¿no? Y esta es una historia que habla de todos los tipos de amor. O sea, más allá también de ser una historia de cómic y todo eso, te das cuenta de que es una historia que habla de todos los tipos de amor, de los amores tóxicos, amores locos, amores improvisados, amores inesperados también, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tenemos que Chris Evans, ¿no? Que se acaba enamorando. Sí es Chris Evans, ¿no? O no me acuerdo quién es o El Ruth, vegano. ¿no? Ajá, justo Ruth, que se acaba enamorando justamente de Wallace, ¿no? Justamente que dices, pues Igual, pues no. no era lo que yo esperaba, pero al final pasó, ¿no? Y luego me encanta justo, ¿no? Cómo Wallace descubre que al final de cuentas sí existe, ¿no? Este tema de los corazones cuando se dan un beso y que una persona puede sentirlo, Ah, pero no, la otra pero persona Wallace, no. Wallace se da cuenta de eso al final. Hasta el final, justo, ¿no? Y es que también el amor no es siempre Porque, recíproco. Y esto es algo que también la serie te lo deja muy en claro, porque en muchas ocasiones uno quisiera que el amor fuera completamente recíproco. O sea, de que tú puedes sentir fuego en tu interior hacia otra persona, pero la otra persona no siente no siente ni mosquita, ¿sabes? O sea, no siente ni el mosquito volando, o sea, no siente absolutamente nada. Y al final de cuentas también eso es completamente válido y sí te parte el corazón y sí te rompe el alma y sí te destroza por completo esta situación, pero al final de cuentas es como de, pues sí, pero es que así es la vida, así es el amor, así es esto, ¿no? O sea, no es como que lo puedas controlar, o sea, no... Tú sientes muchas cosas, pero no puedes tampoco controlar al final de cuentas lo que siente la otra persona. Y creo que eso es uno de los puntos muy rescatables de Scott Pilgrim, ¿no? O sea, del anime y también de la película y también del cómic, que te presenta todo esto y lo hace de una manera con muchísimo humor, que lo hace de una manera con muchísimo carisma, ¿sabes? Y que eso, la verdad, lo veo bastante bien, o sea... La forma en la cual, quizás descubres de, ah, no mames, fulanito de tal sí me amaba, o sea, no estaba mintiendo, o sea, realmente sí era real aquello que sentía, pero yo no lo sentía, entonces, ¿soy un monstruo por ello? Pues no, porque no siempre va a ser recíproco, ¿no? O sea, no siempre va, muchos, o sea, el amor tiene que ser de dos, entonces, o más, ¿no? Pero pues en ocasiones quizás solamente una parte es quien lo siente y no la otra mitad. Y eso creo que queda muy bien explicado en esta serie, en esta película. Y con tal de no sufrir en el amor, es que surge todo este conflicto justamente de este anime, que es el evitar una ruptura amorosa. Y le cedo el ujú. micrófono, caballero. No, bueno, gracias. Eh, Avanzan los capítulos, obviamente descubrimos que sí llegó algo mal, que Scott no fue destruido, sino simplemente fue como que borrado de la existencia y transportado a otro, al futuro, vamos a llamarlo así, ¿no? Al futuro te da a entender que de esa línea del tiempo, Ujú. lo que iba a pasar en unos años. Entonces,
fue transportado gracias a los gemelos, porque sale el robot. El robot hace su aparición después de que no saliera en la película. Eh, y te da a entender que Scott pues fracasó. O sea, casi casi su única victoria fue andar con Ramona, que te da a entender que ese podría haber sido el final de la película de Edgar Wright, que vivieron bien, que vivieron contentos, pero pues que al final el sí hubo como que ciertos problemas y el Scott de ahí no fue suficientemente maduro para confrontarlo, ¿no? Que siempre quiso estar en el pasado, ¿no? Incluso ya empezó a tocar con los gemelos, ¿no? Empezó a hacer su banda con ellos y no pudo continuar, o sea, no pudo continuar y se quedó pensando. Entonces, él para no, eh, pues te da a entender que para no hacer que Scott sufra, viaja en el tiempo y evita todo ese conflicto, toda esa Evita relación. andar con Ramona prácticamente. Evita andar con Ramona para que no sufra más. Y Fíjate Scott qué ya cuando poderoso lo es el empezamos... amor, que hasta alguien inventa la forma de viajar en el tiempo para evitar sufrir Sí, por culpa del amor. Qué hermoso. Scott se da cuenta que no, que, o Yo sea, también lo casi haría. casi... Sí, la verdad yo creo que cualquiera viajaría en el tiempo para resolver asuntos pendientes. Si nunca le hables a esa Eh, persona, maldita sea. Te vas a ahorrar 25 años de terapia. sí, te vas a ahorrar todo, así como ¿cómo se llama? Efecto mariposa, te vas a ahorrar mucho. Sí, exacto. Eh, Scott se da cuenta que pues, está siendo un imbécil, el del futuro, que las cosas no debían de haber salido así, que las cosas pueden modificarse, que simplemente hay que hablar, ¿no? Eso es lo más interesante, que el Scott, eh, el de la línea del tiempo que acabamos de ver desaparecer, es más maduro. O sea, no es tan tonto, no está tan cerrado a la situación. Incluso conoce a Wallace del futuro, y a Wallace ya creo que estaba con alguien que trabajaba en Nintendo, creo. Algo así, sí, 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 sí. Y Wallace lo ve más maduro, o sea, y Wallace sí le dice, pues es que como que él no creció, como que ese Scott se quedó ahí en el pasado y sigue viviendo conmigo, o sea, o creo que no vive con él, o sea, ya, o sea, al final del día como que no maduró, jamás pudo madurar, jamás pudo aceptar la ruptura o por lo menos esta rencilla que había, ¿no? Y Scott regresa a la línea del tiempo y lo fascinante de Scott cuando regresa a la línea del tiempo es que soluciona el conflicto principal. El conflicto principal lo soluciona, incluso Ramona se da cuenta, empieza a resolver ese misterio de que Scott cuando le pidió salir con ella todavía andaba con Knives. Y las chicas lo toman bien porque pues al final Scott desapareció, o sea, no hay con quién pelearse o con quién enojarse. Entonces Scott regresa y lo primero que soluciona es lo de Knives. O sea, el Scott del futuro le dijo que obviamente iba a andar con Ramona, entonces él quería hacer las cosas bien, terminar. Se dio cuenta de qué pasaría si él nos confronta las situaciones. Hmm. Entonces va con Knives y le dice, ¿sabes qué? Anda con esta, discúlpame y esperemos que todo salga bien. Y sí, termina la historia muy bien para los dos. Incluso termina sin ese chiste o momento muy cringe que tienen que en el cómic, en el sexto, se Ajá. vuelven a ver, ella ya, Knives creció, había crecido, ya era legal, creo ya tenía 18 años, creo. Y se vuelven a besar, ¿no? Porque en el cómic Scott se besa con mucha gente. Sí. Se vuelven a besar y fue horrible, ¿eh? Y, así, o sea, literalmente así lo dice el cómic, ¿eh? Fue horrible para todos, para ti, para mí, para Scott. Eh, y ya como que, bueno, fue horrible y vuelta y siguiente, ¿no? Next, ¿qué sigue? Aquí sí,
se sana esa parte. Sí sana esa parte. Y pues después de eso ya empieza el enfrentamiento eh, final, vamos a llamarlo así, de Scott contra Scott. Ya salen todos otra vez, todos Que en los el cómic exnovios es malvados. Scott versus Nega Scott y aquí es Young Scott versus Old Scott. Old Man Scott. Ajá, Old Man Scott Y luego contra contra Scott. Old Man Scott. Ajá. Y empieza el conflicto y en uno de esos momentos pues llega Ramona del futuro también con unos patines DeLorean. Old Woman Ramona. Ujú. Y me acuerdo más o menos que tratan de solucionar las cosas, o sea, sí resuelven la situación de una forma en la cual pues ya todos ya están haciendo sus vidas, ¿no? Todos ya tomaron rienda de las cosas y la situación, o por lo menos todas las situaciones se deben de confrontar, Hmm. no se deben de guardar ni de ignorar, sino que hay que confrontar las cosas como son. Entonces, al final ya me acuerdo que creo que gana, obviamente gana Scott y gana salir con Ramona. Y me acuerdo que creo que van a ver la premiere de la película. Ah, justo. Y van a ver la premiere de la película y ya por fin Scott besa a Ramona, ya todos ya hicieron sus vidas, o sea, ya cada quien ya le valieron ser exnovios malvados, ya todos están contentos, felices y sí, lo logró. Y incluso el pirata, ¿no? Ya, Se aburre, ¿no? Dice, esto no era para mí, malditos negocios. sí, no, nos aburre, ya X tira todo y Gideon otra vez, creo que tiene las riendas o algo así. Bueno, es que ya eh, eh, el conjunto de villanos de la organización ya no tiene sentido. La organización de ¿No? los ex ya se separó, se dieron cuenta que cada quien hizo sus cosas y borrón y cuenta nueva. Fue de, ah, sí, Entonces, pudimos superar toda esta chava. Todo bien. ajá, El mundo no se acababa sí, ahí. sí, se disculparon las personas que se tuvieron que disculpar y continuamos. Al final, Scott sí se le confiesa a Ramona, bueno, se termina todo con un beso y ese beso pues tenía las chispas, ¿no? Era el beso ideal. Justo. Y te da a entender que no van a tomar ese camino por el cual se llevaron bueno, llegó a esta situación el Scott del futuro. Y fin, ¿Y fin? termina con un final abierto. De hecho, se queda en continuará. Se quedan continuará porque el Gideon y su novia, que se vuelve al final su novia, como que quieren tener el control o por lo menos si quieren destruir a Scott porque sí, como que lo odian. Sí. Y termina así, o sea, en un final abierto. Yo siento que es como burla, homenaje al final del cómic, porque también termina con un final abierto, ya que se meten en el universo de bolsillo, vamos a llamarlo así, no me acuerdo cómo se llama, y se van. Se terminan con la puerta grande y se van. Y no te da a entender más, simplemente terminan felices y por siempre. Hmm. Y así termina la historia de Scott anime o Scott la serie, la cual está muy bien. O sea, no, nunca pensaste que era la historia que querías, pero sí la que necesitabas para ver estos personajes cerrando ciclos, para ver cómo iba a continuar una historia, o por lo menos detallar aspectos que, vamos a llamarlo así, eran importantes cerrar, porque incluso en el cómic sale esta chica, en el cuarto cómic, una amiga que tenía Scott, que conoció en la secundaria, y que era amiga de Scott y de Kim. Hmm.
Y ahí como empieza Scott a dudar con Ramona, porque Ramona empieza a tratarlo un poco indiferente y Scott está así como de, pues es que regresó esta chava y nomás está bien bonita. Incluso la chava canija porque se ¿Se da vestía cuenta? para Scott, Sí, justo. se vestía para Scott para verse bien enfrente de él. Y sí, llega un punto en el cual la historia te dice que Scott va a su casa y ella se le avienta. Dice, oye, pues casi que le dice así, o sea, ¿quieres hacerlo? O sea, ¿tú quieres que nosotros hagamos eso? Scott obviamente no acepta. Creo que es de las que nunca besa en Iron en el cómic, para más besa a otras personas que ni al caso. No acepta hacerlo con ella, dice ella que empezó, que ya iban a empezar, o por lo menos como que se empezaron a acercar y empezó a llorar. Llorar, 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 pidieron una pizza, su hermana se enojó con él, se quedó inconsciente y despertó al día siguiente. O sea, no pasó nada. Qué hermoso. Y ese personaje se me hace muy curioso porque es una historia muy, se me hace la historia más interesante, se me hace muy interesante ver a Scott en esta problemática, pero pues obviamente no lo retoman en la serie porque es como tú dices, para sanar, es para hablar de cosas del pasado, es para hacer que todo se confronte y que todo salga bien. Scott y Ramona, por lo menos en la serie, tienen que entender que eran la pareja, ellos eran la pareja. Y meter a un personaje como por ejemplo esta chica, sí hubiera estado un poco de más. Incluso el mensaje que dio se hubiera roto. Porque Scott, pues sí, como una persona, como un hombre dirían, pues empieza a dudar de muchas cosas. Pero aquí sí te dicen que no, que el click, vamos a llamarlo así, como en Hotel Transilvania, Mm, existe. justo yo también Existe y pensé en sí, Hotel Transilvania cuando mencionaron ex- lo del click. ajá, existe este click y es como para personas que sí están, no vamos a decir destinadas a ser, pero que tienen un buen match. O sea, están completamente, pueden estar completamente enamorados. Y por eso considero que la serie funciona al igual que la película funciona, al igual que el cómic funciona. Y gracias a estas versiones que existen, tú puedes escoger la que más te guste completamente. La del videojuego no, porque la del videojuego termina como el cómic. Curiosamente, el videojuego está más basado en el cómic que la película y que la serie. Eh, pero tú puedes agarrar cualquiera de estas tres versiones y dependiendo tu estado de ánimo, pues vas a escoger. Vas a escoger qué quieres, ¿no? O cuál es la historia que tú quieres que lleguen tus protagonistas. Curiosamente, o al final, las tres historias terminan en lo mismo. Ramona y Scott terminan felices juntos. Pero en cada película, en cada cómic, en cada serie, pues tienen desarrollo otros personajes que haces valorar más este universo creado por Brian Lee O'Malley y que, vamos a decirlo así, lo pulió mucho Edgar Wright. Muchísimo. Demasiado. De hecho, o sea, aunque Brian Lee O'Malley es el creador original o sea, el que inició el génesis justamente de todo lo que es Scott Pilgrim, Scott Pilgrim no sería lo mismo sin Edgar Wright. O sea, creo que sí es justamente un coautor muy importante justamente de este personaje y de esta historia. Sí, sí, la verdad sí, él supo continuar una historia bien, a pesar de que, pues como dijimos, ¿no? Ya ya estaba Edgar Wright haciendo cosas que ya no había guión, por así decirlo. Ya no había más cómic. Justo, justo, justo. Y pues vaya, o sea, Edgar Wright fue un gran maestro, ¿no? Detrás de todo esto fue una leyenda, honestamente. O sea, todo lo que hicieron juntos y todo lo que han hecho, ¿no? O sea, todo lo que han hecho y todo lo que seguirán haciendo, ¿no? Que yo espero, honestamente. ¿Tú crees que continúe? Yo digo que
ya no. O sea, si quiere Brian Lee O'Malley seguir sacándole dinero a la franquicia, pues chido, pero yo creo que ya no es tan necesario. O sea, la historia terminó bien y yo creo que fue como un éxtasis para Brian Lee O'Malley. O sea, incluso eh, como comparando historias, estoy yo leyendo Pluto y hay en uno de los 4 volúmenes, en el quinto volumen, imprimieron como un estudio de alguien que habla de la obra. Pluto está basado en una historia de Astro Boy Ujú. y te dice que Pluto, si este autor de Astro Boy hubiera leído Pluto, pues claramente lo que le hubiera importado era que primero, pues que fuera de la misma calidad, o sea, una calidad excelsa. Pero se nota que el autor de Pluto, que es el mismo de 20th Century Boys, que es el mismo de Monster, que es el mismo de Billy Bat, Ajá, la de Destruction. ajá, está escribiendo, se siente una historia personal, que está escribiendo para sí, como si fuera una catarsis, porque igual el autor de Astro Boy, el que creó Astro Boy, pues sí, obviamente se basa mucho, habla muy bonito de cómo Astro Boy obviamente es la historia de un niño robot que fue construido porque su padre perdió a su hijo y era un genio en la robótica y crea Astro Boy. Pero obviamente pues nunca pudo recuperar a su hijo, nunca pudo sentir eso mismo que tenía por su hijo. Y otro científico se encarga de Astro Boy. Hmm. Entonces el diálogo te dice que es como si, casi casi ¿Cómo el ves? autor es ¿Cómo como ves? si, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Si ya ves que hay un anime de de Pluto, igual de Netflix. ah, sí, Si no lo aventamos y para la siguiente semana hablamos de Pluto. sí, sí, sin problemas. Va, Pero me late. a lo que voy es que dice este cuate que es como si el autor de Astro Boy se hubiera escrito en 2 partes. Hubiera escrito una versión en la cual aborrecía a Astro Boy porque hubo muchas cosas que no le gustaron y en la otra en la que trataba de amarlo, de admirarlo. O sea, sí, sí, sí te empieza a educar muy bien el que te lo dice. Cuando hablamos de Pluto voy a hablar más a detalle de esta situación. Pero es similar, o sea, yo siento que Brian Lee O'Malley tenía que terminar esta historia con este nuevo contexto, con esta nueva época Mm. y quería terminarlo de esta forma, no solo referenciando su propia obra, sino que no alabándola, sino que haciéndola más eterna, ¿no? Haciendo posiblemente lo que a él más le gusta, contar esta historia y contarla a su forma y a su manera. Obviamente Y se que la se sigue encarga a reinventando y alguien. reinventando y reinventando y que no se Ajá. siente mal, que es lo mejor de todo. Sí, se la encarga a alguien muy de confianza, que es obviamente Edgar Wright, que es uno de los que supervisa esto. Y y es como su propia carta de amor, como decir, ok, posiblemente Scott Pilgrim en su momento hubo muchas altas, muchas bajas, pero ahorita no voy a decir que esta es la historia que yo hubiera querido contar, pero esta es la historia con la que yo quisiera terminar mi obra, Mm. así, con esto, con estos detalles, con estos personajes, con estas cosas un poco más humanas, ¿no? Mm. Porque incluso el tema fantástico se rebaja mucho. O sea, sí hay cosas, vamos a llamarlo así, locas que pasan, Ujú. pero casi casi todas son Simplemente alrededor el de viaje en Scott. el tiempo, o sea, los robotcitos, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas bien. Sí hay Ajá, sí, cosas sí, sí, pero locochonas. se siente una historia un poco más tranquila, porque lo estamos viendo Muy desde bien la perspectiva aterrizada. Ajá, lo estamos viendo desde la perspectiva de Ramona. O sea, no hay, ya incluso no hay así peleas así, wow, no manches, pues, destrucción y destruyó la luna. O sea, trata de ser un poco más seria, ya que el único que afecta en esas cosas es como Scott, es como la antena que hace que todo se vuelva muy extraño. Ajá. Pero
durante toda la serie no hay tanta, vamos a llamarlo así, ciencia ficción o fantasía. Simplemente es alguien que está investigando, que está buscando de respuestas. Hmm, Y sí, si ves la serie, y si ves la película y si ves el cómic, obviamente la serie es la que menos cosas tan fantasiosas existen. Sí hay puntos, obvio, ¿no? Pero en el cómic, o sea, tenías vidas extras. En el cómic, eh, tenía superpoderes. En el cómic, Gideon se transforma en Rugal, casi casi. sí, O sea, justo. y la película pasa algo similar, es un videojuego. La mayoría de cosas que ves es de parte de videojuegos. O sea, existen los combos, existen de partes digitales, partes de tipografía de videojuegos. O sea, hay muchas cosas que todavía se alimentan del cómic y la serie es la que menos tiene porque se siente que casi casi vamos a hablar serio en esto. O sea, obviamente no vamos a negar que es una comedia, pero entre la comedia vamos a hablar de esto un poco en serio, como dices. O sea, hay temas que hay que resolver, hay temas de los que se hay que platicar que probablemente no lo pude hacer en mi obra porque, pues, lo que tú quieras, ¿no? Estar a las carreras, llegar a la expectativa, lo que sea. Regularmente eso es lo que pasa con muchos autores. Llega un punto en el cual la obra es tan famosa, es tan increíble. Yo creo que incluso Brian Lee O'Malley, su cabeza estaba a punto de explotar porque tenías tu cómic y tenías la película a la vuelta de la esquina y tenías las canciones y tenías el cast y tenías muchas cosas y popularidad y luego el videojuego. O sea, Todo. tanto así que yo creo que te llena una presión como a muchos autores y es como, ok, vamos a escribir esto y y cuando lo vuelves a leer o cuando lo vuelves a ver, tal vez dices, híjole, tal vez yo hubiera cambiado esto, tal vez esto hubiera modificado. Hmm, Entonces ahorita se da esta oportunidad en la cual se recuenta la historia y sale una historia con más capas de los que podríamos ver, con más capas de las que podríamos nosotros estar más cercanos. Incluso Scott aquí ya no es un imbécil, así te lo pongo fácil. claro. O sea, toda esa paja que tenía Scott, bueno, vamos a llamar así, todo ese contexto que tenía Scott en lo cómic o en la película, aquí simplemente te dice, ¿sabes qué? Pues sí, Scott, su único error, el error que catalizó todo, fue eso, andar con las dos, no decir, no confrontar la situación. Pero si ves por encima de eso, pues Scott es un buen chico. Sí, Scott es alguien que puede sanar, que puede evolucionar, que probablemente nos quedamos nosotros con el Scott, vamos a llamarlo así, del futuro pasado imperfecto. hmm, Pero en realidad Scott es agradable. Es alguien por el que sí va a pelear hasta el final y que tiene un nivel moral o incluso una responsabilidad un poco más grande. Y es más agradable, completamente es mucho más agradable. sí, justo, completamente. O sea, es lo que te digo. O sea, es agradable porque es alguien tan erróneo. Es alguien tan natural que no se siente un personaje forzado. No se siente un personaje irreal, sino que incluso en muchos momentos hasta te puedes llegar a identificar con él. Me gustaría tener la misma suerte que él tiene para las chicas, pero pues, o sea, para conseguir pareja, pero es así de, wow, me caes bien, me identifico contigo en algunos momentos. Y es un personaje súper humano, súper caritativo, o sea, como dices, es un buen chico, ¿no? Sí, es un buen chico. O Es un sea, buen chico. eso es lo más interesante por parte de la historia de Scott, que a pesar de todo lo que sucedió, él sigue siendo, pues trata de mejorar todos los días. Justo. Y sí, y así acaba la historia. Y yo considero que así está bien. Va a haber un videojuego. Hay que ver de qué trata el videojuego de Scott.
que ya saben que Brian Lee O'Malley le gusta como que las cosas estén conectadas. Así que hay que ver por dónde van los tiros con este nuevo videojuego, ¿no? Puede ser una historia después, puede ser una historia antes, puede ser una historia que esté conectada a la serie, o sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser historia del multiverso. Ajá, sí, porque es que no hay muchos datos, solo que iba a haber un nuevo videojuego. Hmm. Y obviamente se nota que Brian Lee O'Malley es un nerd, ¿no? No me digas. Sigue siendo un nerd. Ah, se llama Scott Pilgrim X. ¿Así, tal cual? Sí, Scott Pilgrim X es un No, próximo videojuego basado en la franquicia de Scott Pilgrim. Su lanzamiento será en 2016. Creado por Tribute 16. Games, quienes... ¿Eh? 16. 26, Ah. perdón. Está desarrollado por Tribute Games, quienes previamente trabajaron en Scott Pilgrim contra el mundo, el videojuego. O sea, casi casi los mismos que hicieron el juego anterior son los mismos que harán este. Y no hay más datos, simplemente que es, bueno, Toronto 20XX, ya sabemos. Ujú. Cuando los compañeros de la banda de Scott Pilgrim son secuestrados por fuerzas misteriosas, comienza una nueva y emocionante aventura. Scott Pilgrim X lleva a los jugadores a un viaje alocado por las extensas calles de Toronto, luchando contra tres nuevas facciones enemigas a través del espacio y del tiempo. Participa en combates creativos, mejora tu personaje y descubre secretos ocultos. Y nada más. Suena bien. Y sí, está casi casi, O'Malley está, vamos a llamarlo así, viendo el videojuego, ¿no? Porque él es de los que se preocupa por sus franquicias, Es lo para bueno, que o sea, salgan que bien. está detrás de todo. O sea, ahí está de chingaquedito de eso sí sale, esto no sale, esto sí sale, esto sí sale. Ujú. Entonces ya vamos a esperar a Scott Pilgrim X, que la verdad se ve grandioso. Yo sí, si yo tengo el juego de Scott Pilgrim en el Play, y obviamente este va a ser compra Asegurada. asegurada. Justo. Sí, pero vamos a ver cómo continuará la historia de Scott. Por lo menos esta va a ser la continuación hasta donde tenemos en cuenta. Súper bien. Pues espero que mi calculadora que tengo de computadora pueda leer este videojuego. También en el Switch. No tengo O Switch. se puede- oh, en el Play, puede ser. ¿Estás viendo que no tengo Pero Switch sí, y quieres no, que tenga Play o se, Xbox? se nota que son ¿cómo se llama? De estos indies Son, bonitos que los corre cualquier ajá, calculadora. sí, 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 es uno de los indies que corre cualquier lugar. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Y pues, yo creo que hasta aquí, damas y caballeros, vamos a ir dejando el programa. Según, de nueva cuenta, según esto iba a durar nada más media hora y acabó durando. Ya llevamos 1 hora y 6 minutos. Me Pues encanta cómo nos extendemos. fue menos que el otro. Fue menos que el de Peacemaker, sí, cierto. Por cierto, vayan a escuchar el programa de Peacemaker que ya está publicado tanto en Spotify como en YouTube para que puedan irlo a checar. Y pues, no me queda más que agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Déjenos todos sus comentarios con respecto de Scott Pilgrim. El día de hoy estuvimos divagando bastante. Ya también ya pasa de la 1 de la mañana, entonces pues ya es momento, yo ya a mi edad ya me empieza a cansar un poquito el de estar despierto tan noche, o sea, es como de, y mañana tengo clase a las 9 de la mañana, así que voy a estar, un poco apendejado, no he hecho mi tarea, así que tengo que hacer también la tarea. Entonces, pues, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El día de hoy tuvimos el honor de estar con nada más y con nada menos que con Jefferson Gutiérrez. el Con buen el Jeff. asombroso hombre bolsa. Con Muchis, Jefferson Gutiérrez. Muchísimas gracias, señor Gutierritos, por habernos acompañado en esta ocasión. Yo soy Alri. Te recuerdo también que si estás escuchando esto y te gusta este contenido o nos estás viendo en YouTube, nos apoyas muchísimo con tus comentarios, manitas arriba, Oh suscribiéndote, yeah, oh fuck, oh compartiendo yeah. y
siguiéndonos justamente para poder seguir creciendo en esta bonita comunidad. No me queda más que agradecerte por habernos acompañado en esta ocasión. Yo soy Alri y te Oye, recuerdo como cada semana que supera tus límites y plus Plus ultra. Ultra. Y hasta la próxima. Y nos